¿Qué tal, Martín, Fabiana? ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días, diputado. Muchas gracias por este contacto. No, por favor. Empecemos a debatir primero el articulado del proyecto para que después ya nos situemos sobre qué está haciendo el gobierno nacional para prevenir el avance de los contagios del dengue. Diputado, incorporarlo al calendario nacional de vacunación significa que será accesible o gratuito para todos los grupos de riesgo. Exactamente, pero quiero aclararte una cosa, Martín. Primero, estamos frente al cambio climático, que no es un eslogan, sino que es una realidad concreta y que determina que buena parte de nuestro país, sobre todo el centro del país, el sector más poblado, que habitualmente tenía un clima continental, pase a un clima subtropical o tropical. Esa realidad climática que tal vez ustedes ven en Tucumán, nosotros en el norte de la provincia de Santa Fe y en otras provincias como Formosa, Chaco, Salta, etcétera, empieza a ser una realidad, en muchísimos otros lugares. Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar en medidas de respuesta y mitigación ante esta situación. Dicho esto, hay 3 acciones centrales que nosotros planteamos en el proyecto. En primer lugar, campañas de prevención. En 100 días de gobierno de Javier Milei no le conocemos ni la cara ni la voz al ministro de Salud, pero tampoco conocemos ninguna campaña pública de promoción de hábitos saludables o de salud pública que haya hecho el gobierno nacional. Por eso retomar las campañas que a veces son habituales en nuestras provincias, porque tenemos ya varias situaciones o campañas de dengue encima, pero que a nivel nacional brillan por su ausencia. El segundo tema es que hay una red de laboratorios públicos, en el caso de mi provincia, Santa Fe, el LIF, Laboratorio Provincial de Industria Farmacéutica, que están produciendo ya repelente a costos populares. Hoy un spray de un repelente de conocida marca cuesta entre 10 y 12.000 pesos. ¿Cuántas familias pueden pagar eso para protegerse y tener una herramienta más que les permita escudarse del mosquito y del dengue? Allí también el Estado puede hacer algo con muy poquito dinero, es coordinar lo que se está haciendo, escalarlo para que esos laboratorios que ya producen puedan producir más y distribuirlo a todo el país. Y el tercer punto es la vacuna, que como bien vos decías, tiene que ser gratuita y tiene que estar a la mano en las zonas endémicas del país, en las personas que tienen factores de riesgo y por supuesto en las que ya se han infectado, porque también fruto de las variantes de los virus, hoy el dengue ha desarrollado un dengue que se llama dengue hemorrágico, que es el que ha causado la mayoría de las 80 muertes que hemos tenido que lamentar desde que ha iniciado este periodo epidémico a finales del a finales del año pasado. Claro. Entonces, claramente estamos ante una situación en la cual van a ser cada vez más frecuentes las temporadas de calor y agua intermitente, por lo tanto el mosquito tiene las mejores condiciones para reproducirse. Vamos a un clima que nos va a acercar a una realidad como la de Brasil, por ejemplo, donde hoy hay más de 2 millones de personas infectadas por dengue, y tenemos que tomar todas las medidas de prevención, y allí el Estado Nacional, mal que le pese, algo tiene para decir. Claro. Diputado, a ver, hasta aquí, cada vez que se habló, se le consultó, ¿no?, al vocero presidencial si es que se iba a avanzar en la aplicación de la vacuna como parte del calendario. La respuesta fue cuestionar la eficacia de la vacuna, cuestionar si es un plan adecuado porque la inmunidad empezaría recién a notarse en los 4 meses, ¿no? Es decir, que la solución sería a largo plazo y no en lo inmediato. Obviamente que esto la comunidad científica lo ha rebatido y lo ha cuestionado. ¿Qué esconde por detrás estas explicaciones? ¿Y por qué? Yo esto lo planteo ya, usted como referente de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero ¿por qué, en lugar de citar explicaciones científicas o que un científico diga el por qué no es válido aplicar, por qué se deja esto destinado a quienes no tienen información al respecto? Bueno, la verdad que el vocero parece a veces vocero más de una agrupación de anticiencia o antivacunas que de un gobierno que tiene una responsabilidad en la garantía de la salud y del acceso a la salud de la población. Claramente la eficacia de la vacuna está aprobada, de hecho la propia ANMAT la ha aprobado. Es cierto que la OPS todavía no la incorporó en su calendario, entonces hay ciertos temas técnicos y de compras económicas que se podrían hacer a través del fondo rotatorio que no están disponibles hoy. Pero también es cierto que la vacuna está plenamente probada su eficacia y que se aplica en muchos países del mundo, incluso aquí en Brasil, aquí cerquita de Argentina, en nuestro país vecino Brasil, se está ya aplicando masivamente. Y lo que tiene que hacer el vocero es aprovechar ese espacio todas las mañanas, que tiene la atención de todos los medios de comunicación, para hacer llegar información precisa, información clara,
información transparente y no dejar y no seguir confundiendo a la población, ¿no? Que no es su rol. Y esto de la inmunidad en los 4 meses, Sí. hay que ir diciendo al vocero que en algún momento hay que empezar, porque esto va a ser todos los años. Si no tomamos conciencia de que los eventos climáticos de estos días con tormentas, ráfagas de viento, inundaciones, la proliferación del mosquito del dengue y la modificación en las temperaturas medias de nuestro país son una realidad que llegó para quedarse, nos vamos a poner el cambio climático de sombrero. O empezamos a planificar acciones de mitigación a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, o vamos a estar llegando siempre tarde cada año, y esto se va a repetir a fin de año, ni te diría a fin de año, en muchas provincias donde ya las temperaturas medias subieron, habrá 1 o 2 meses de un poco más de frío, pero ya las 4 estaciones tal cual las conocíamos no existen más, y eso favorece obviamente que el mosquito del dengue se reproduzca y por tanto pueda transmitir, porque también vos sabés que el mosquito del dengue, si pica a alguien que tiene dengue, a las 24 horas ya puede transmitir el virus a otra persona. Claro. Diputado, con respecto, usted mencionó un punto que es sustancial y que es importante, que es la prevención, ¿no? Es el mecanismo más importante que tenemos es la eliminación de los criaderos y demás. En algún momento este gobierno responsabilizó al gobierno que pasó por la epidemia que tenemos ahora, ¿no? Fracasó todo lo que se hizo, la campaña de prevención y demás. Ahora, la pregunta está, ¿y este gobierno qué está haciendo para corregirlo? El gobierno critica y no hace nada. Y aparte el ciclo de vida del mosquito es de 40 días, o sea que el gobierno ya tiene más de 100 días encima. Por lo tanto, está muy bien señalar si hay que señalar alguna cuestión que no se haya hecho en el gobierno anterior, pero eso no explica la incompetencia y el desinterés que tiene este gobierno en ocuparse de cualquier tema que roce lo humano. Todo lo que sea la condición humana no interesa. Si hay que investigar los medicamentos oncológicos, se les corta a todo el mundo, aunque se mueran, y después veremos cómo los reponemos. Si hay que aumentar precios, ajustar, liberar las prepagas para que recuperen ganancias y dejamos en banda un montón de gente que se tiene que ir borrando de las prepagas porque ya no puede pagar 300, 400, 500 mil pesos por mes, que se arregle, en el mercado se regula. Bueno, con esto actúa de la misma manera. Así que a 100 días de haber asumido, y con un ministro de salud al cual no le conocemos ni la cara ni la voz, mejor sería que el gobierno se ocupe de empezar a dar las respuestas, al menos, ya que ellos no creen en el Estado, al menos de las 4 funciones básicas del Estado: salud, educación, justicia y seguridad, porque ni eso. Diputado Fabián Orqueda le saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Usted, estaba hablando un poquito de todo lo que lleva, el tiempo que lleva que la vacuna haga efecto y lo demás, pero ¿para quién específicamente, está orientado o quiénes se podrían inmunizar en este artículo, en el artículo 1 que usted hace mención de esta ley? ¿Quiénes ingresan? La vacuna... Claro, la vacuna fundamentalmente para personas mayores, personas con comorbilidades, con alguna preexistencia de salud, que obviamente aumenta el riesgo, factores de riesgo, sí. Y para las personas que ya han tenido al menos una vez dengue, porque la reinfección es lo que es mortal. Entonces, vacunar es muy importante para prevenir el efecto letal que puede tener si te toca la variante de dengue hemorrágico. Claro. Entonces, es un público muy específico, pero nosotros a través del monitoreo epidemiológico lo podemos llevar adelante, porque en cada provincia, en cada municipio, en cada centro de salud está registrado quiénes son las personas que han quedado infectadas de dengue. Claro. Ahora están faltando reactivos justamente fruto también de la falta de inversión del gobierno nacional. Pero acá volvemos a un esquema similar al del COVID, sin tanta gravedad, obviamente, gravedad en el sentido de la cantidad de gente que afecta. Pero, por ejemplo, en mi ciudad ya hay 12.000 infectados de dengue. Entonces tenemos que tener reactivos para detectarlo, vacunas para evitar la reinfección y obviamente las campañas de prevención y el repelente masivo y a precio accesible para que todo el mundo también cuente con esa importante herramienta preventiva. Claro, y acá también entra otro tema, porque por ejemplo aquí en Tucumán se está destacando por la fabricación de repelentes y paracetamol, que es los dos únicos que podemos, las dos cosas que podemos implementar en esto, ¿no? Así es. Estaría bueno de información que vos, sí. Esta información que vos estás dando por la radio, que es súper útil, la tiene que dar el gobierno. Claro. Avisarle a la gente que si tiene síntomas de dengue no tome aspirina, que tome paracetamol. Avisarle a la gente que si tiene ciertos síntomas tiene que ir al médico. ¿Cuáles son los síntomas? Que tiene que usar repelente, que el mosquito actúa mucho más de día en la zona inferior del cuerpo. Digo, cosas básicas para que la gente se ponga medias, se ponga... Claro. Un pantalón largo si va a un lugar donde hay pasto crecido, limpie
los cacharros en su casa, vea de poner una espiral, o sea, digo, un montón de medidas preventivas que están a la mano, que no son imposibles, pero que si la gente no las conoce, difícilmente las puede implementar. Claro. Diputado, con respecto a eso, a las campañas de prevención, para la gente que no sabe qué es lo que se hace con la pauta publicitaria, bueno, justamente la pauta a los medios serviría para eso, ¿no? Para difusión de estas campañas. Sí, sería más transparente, porque también digo, ha habido algún uso político direccionado de la pauta. Lo que hay que hacer es transparentar, porque el derecho a la información pública es un derecho constitucional y un derecho humano. Y el gobierno tiene obligación de brindar este tipo de información, obviamente haciendo una distribución equitativa de esa pauta a distintos medios, según su audiencia, con el criterio que quieran, pero equitativa, y con informaciones útiles, no pauta para que algún periodista hable bien o haga campaña de la gestión del presidente, ¿no? Porque después ese dinero que va al uso de la política y que los medios hablen bien, etcétera, tiene un montón de vías para llegar. Lo que tenemos que hacer es transparentar cuál es el dinero que se usa para las campañas públicas que son de enorme utilidad y que las necesitamos. Bien. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes. Buenas Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el diputado por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón.